Cómputo de ganadores. Miércoles, 19:30 horas México. Por Efecto TV. Efecto TV. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, señala que la caída de los flujos de emigrantes de 2008 y 2009 fue de 6%, esto es, bajó a 4.4 millones de personas en ese periodo. Esto como resultado de la crisis financiera internacional. Pero la recuperación económica mundial que se espera para el próximo año, según el mismo organismo, empezará a producir suficientes empleos para generar un repunte en la emigración hacia los países desarrollados. Esto significa que más personas buscarán traspasar las fronteras para buscar trabajo. De acuerdo con las previsiones, la población en edad laboral en los países de la OCDE podría incrementarse 1.9% en la próxima década. En suma, la inmigración laboral sigue siendo el futuro según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un devenir lleno de cuestionamientos con leyes como la SB 1070, que ya quedó inscrita en la historia de la vergüenza humana por exacerbar el racismo, ahondar la discriminación como otro botín político que desde Estados Unidos arrastra a miles de personas de nacionalidades distintas, principalmente latinoamericanas. Bienvenidos, soy Mario Alberto León y esto es hoy nuestro tema en Pasaporte Internacional, una mirada crítica a los acordes en el Concierto de Naciones. Antes de entrar en materia, recorramos juntos algunos episodios recientes en esta historia para luego ir al contexto y enseguida al análisis. Esta es nuestra bitácora de vuelo. Al menos 11 países de la región latinoamericana se sumaron al recurso que México presentó ante la Suprema Corte de Estados Unidos, que busca declarar inconstitucional la ley antiinmigrante SB 1070 antes de que entre en vigor este 29 de julio en Arizona. La canciller Patricia Espinosa dio a conocer que Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Guatemala y El Salvador presentaron también sus argumentos ante el Poder Judicial estadounidense mediante la figura amigo de la Corte el pasado 22 de junio. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes planean realizar acciones de desobediencia civil en toda Arizona a partir del 29 de julio. Alfredo Gutiérrez, de la coalición de grupos comunitarios Somos América, se negó a precisar en qué consistirán dichas acciones, pero aseguró que estas no serán violentas sino simbólicas. En tanto, el embajador Óscar Maurtua de Romaña, representante de la Organización de los Estados Americanos, calificó a esta ley de discriminatoria, violatoria de los derechos humanos y con una postura en contra de todos los principios de respeto a la ciudadanía. El diplomático expresó su optimismo en que prospere el recurso legal que interpuso el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en contra de la ley SB 1070. Dijo que la postura de hacer un frente de los estados de la OEA en contra de esta ley depende únicamente de la determinación de sus integrantes. La jueza federal Susan Bolton se mostró enfática al cuestionar provisiones de la ley SB 1070 que dejan dudas sobre su aplicación si llegara a entrar en vigor como está programada para el 29 de julio próximo. Y todo apunta a que así será y que la jueza se pronunciaría posteriormente. Pero la SB 1070 develó un escenario por todo sabido, pero como siempre evadido y hasta mantenido a ultranzas por gobiernos y autoridades. En el fondo, allá y acá, las constantes son la justificación del absurdo, robo, secuestro, discriminación y un sinfín de cuentas que los emigrantes pagan por el simple hecho de buscar mejores condiciones de vida. Antes eran los ilegales, hoy, con leyes como la de Arizona, las facturas pasan, aunque sea por simple sospecha, incluso a quienes entraron legalmente a ese país. Por eso, y como el buen juez por su casa empieza, esto también ocurre en México. En su reporte especial sobre secuestro a migrantes, la CNDH calculó en 10,000 los sin papeles plagiados solo en 6 meses a su paso por México rumbo a los Estados Unidos. La ruta del secuestro es el camino que sigue la bestia de Chiapas al norte del país y ha sido recorrida una y otra vez por distintos medios de comunicación, pero solo unos cuantos han pasado de la anécdota a la explicación del fenómeno. Parece que durante 5,000 kilómetros los centroamericanos desaparecen, ¿no? Como que desaparecieran en un momento en Centroamérica y repentinamente aparecieran en Estados Unidos enviando remesas. Cuando transitan 5,000 kilómetros en México, donde son indocumentados, donde se enfrentan a la corrupción de aparatos policiales mexicanos,
y donde lo que se está viviendo es una verdadera crisis humanitaria que tiene varias aristas. Aristas recogidas por una trilogía periodística, Los migrantes que no importan, el libro de crónicas escrito por Óscar Martínez, el documental María en tierra de nadie de Marcela Zamora y En el camino, la obra fotográfica coordinada por Eduardo Ponces. Ellos viajaron 5 veces de la frontera sur de México hasta el río Bravo, 25,000 kilómetros y 18 meses de trabajo escuchando a quienes auxilian a los migrantes. A mí me hicieron quemar. Entraron 2 patrullas al terreno con el síndico municipal. Del otro lado, el presidente municipal, el edil, con 30 hombres él, y aparte una turba de 90 personas, hombres y mujeres, con piedras, con palos y con gasolina. ¿Cómo se llamaban ellos, el presidente y el síndico? El síndico se llama Erasco Carrasco Carrasquedo, el síndico municipal. Y el presidente municipal es Gabino Guzmán Palomec, Gestones. Y el anterior, a él, el antecesor, pero siempre en armonía con el gobernador Ulises Ruiz, Eso no hay que olvidarlo. Y también llevando los relatos de quienes viven ese infierno en México. Los Zetas lo que han hecho es secuestran a 100 indocumentados a la luz del día, paran el tren en una estación, los meten en camioneta, los llevan a casas que están divididas por cuartos. A los que la familia no contesta los pasan al cuarto de los indecisos. A los que no quieren dar el número los torturan. Y como se ve en el documental, en un testimonio de unas mujeres que estuvieron mucho tiempo secuestradas en una casa, más de 2 meses, ellas cuentan cómo matan a los que, al menos en Coatzacoalcos concretamente, cómo matan a los que no pagan, cómo los descuartizan, cómo un cargo muy concreto dentro de las estacas de los Zetas, que son los pequeños grupos que se llaman los carniceros, que se encargan de eso. El gobierno mexicano los trajo por grupos hasta Veracruz. Familiares radicados en el país antes del 12 de enero pidieron su traslado de acuerdo con las normas y con documentos migratorios conocidos como no migrante visitante por razones humanitarias, también llamado visa humanitaria. Tengo 10 personas en mi casa que son mis hermanos y mis primos. Con lo poquito que gano, no voy a alcanzar a mantenerlos. En la práctica, el gobierno mexicano ha optado por regularizar a la gran mayoría de estas personas sin darles el reconocimiento de refugiados. Nos hace falta una legislación adecuada, no tenemos una ley de migración como tal. Hoy día hay una iniciativa que ya se está trabajando y hay una iniciativa que ya está en la Cámara de Diputados sobre refugio y protección complementaria. Necesitamos ambas legislaciones. Son las hojas de una misma puerta. Aunque México las ofrezca abiertas al mundo, en la práctica para los migrantes están cerradas, que a pesar de este filtro de 3,000 kilómetros, buscan cruzarlo para llegar a los Estados Unidos y enfrentarse a la SB 1070, que plantea otra realidad. Le decía que la ley SB 1070 provocó una cascada de reacciones en todo el mundo, principalmente en América Latina, que debe volver sobre sus huellas para entender, explicar y resolver lo que hoy enfrentamos. Para el primer punto, entender. Hoy nos acompañan la doctora Celia González Hernández, directora de la carrera de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Fabián Sánchez Matus, director de IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, y Daniel Ponce Vázquez, director general adjunto de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Con ellos platicaremos sobre este extenso y profundo tema después de la pausa. La posición de México es peculiar en materia de migración e inmigración. Esto es como país receptor y a la vez como expulsor y también como país de tránsito. Lo mismo que la Unión Americana. Cada nación con sus propios demonios y en el centro, como decían algunos críticos, millones de personas atrapadas y violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales garantizados por acuerdos internacionales. ¿Cuál es el aprendizaje que deberíamos obtener de la ley SB 1070? No sé si ese sería el primer punto que tendríamos que analizar, sobre todo por la coyuntura, pero bueno, finalmente es como un espejo, ¿no? Tendríamos que vernos los latinoamericanos reflejados en ella, no nada más pues agredidos, como es el sentimiento primario, ¿no? Claro. Pues ante todo, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que sí es un tema álgido, por supuesto, en la agenda bilateral México-Estados Unidos, este tema de la migración, lo que tiene que ver con derechos humanos y todos estos temas que vienen aparejados, ¿no? Tiene que ver con esto de la violencia, lo que tiene que ver también con esta realidad financiera, ¿no? Tanto de los mexicanos que cruzan a la frontera para trabajar allá, que regresan y que también tiene un impacto